Puso el segundo encuentro federal del Movimiento de Octubres hacia un peronismo de la soberanía. En el segundo día del encuentro federal del Movimiento Octubres hacia un peronismo de la soberanía, los y las responsables políticos de la organización de distintas provincias se juntaron para hablar justamente de esto, ¿no? De la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, nosotros un tema que ponemos sobre la mesa siempre tiene que ver con las vías navegables, las vías navegables que tienen que ver tanto con la soberanía porque justamente es donde circula la marina mercante, entre otras cuestiones. Vamos a sumar a Adrián Morales, que es delegado regional del Sindicato de Obreros Navales de la República Argentina, para hablar sobre este tema y algún otro que surja. ¿Cómo te va, Adrián? Marcelo Díaz te saludan desde aquí, desde el Astillero, desde Mar del Plata. Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Adrián, seguimos trabajando en concientizar de alguna manera en la importancia de la soberanía, ¿verdad? Tal cual, es una palabra que la verdad escuchaba la introducción tuya, y la verdad que nada más acertado en esa palabra, ¿no? Como bien lo explicaste, tuvimos ese encuentro federal, pero muy federal, con los compañeros de Octubre, donde se empiezan a trazar las primeras líneas en la conducción de esto que denominamos el peronismo de la soberanía. Y justamente la palabra tan reiterada y que atraviesa, como te dije hace unos minutos, es la palabra soberanía, ¿no? Cuando entendemos claramente que en términos soberanos estamos bastante desnudos, ¿sí? Hablamos de tener una soberanía alimentaria, una soberanía energética y sobre todas las cosas una soberanía económica, una soberanía sobre la moneda corriente nuestra. También tendríamos que hablar de soberanía por ese lado, pero lo nuestro está más enfocado en, como bien dijiste vos, en los vías navegables o en los canales troncales de navegación que muchos compañeros por ahí o gente que desconoce lo mal llaman hidrovía, ¿no? Mal llamada hidrovía, ¿no? Siempre recordamos aquí, martes tras martes, que Hidrovía Sociedad Anónima, justamente es el nombre de la empresa que gestionó, concesionaria, durante casi 25 años y que de alguna manera también hubo un trabajo de los medios hegemónicos en convertir lo que es el río Paraná, Río de la Plata, en simplemente una palabra que no dice nada, ¿no? Digamos, básicamente. Exactamente, o sea, es una muestra más de cómo te roban la lengua y la cultura nuestra. Tenemos los ríos que todos tienen su nombre propio y reconocerlos como tal habla de no permitir también en algún punto esa soberanía que tenemos sobre el territorio fluvial, ¿no? Adrián, ¿cómo es la visión? Quizás todos aquellos compañeros y compañeras que forman parte del corredor, digamos, de lo que es el río Paraná, todos sus afluentes, el río de la Plata, entienden un poco más de esta situación. ¿Cómo es la visión de aquellos compañeros que quizás son de otras provincias que no están tan empapados con el tema? Mirá, es una respuesta amplia que tendríamos que detallarla muy bien, pero para no robar demasiado tiempo al programa y para que el común denominador de la gente, el ciudadano de La Plata, nuestros compañeros, los familiares de nuestros compañeros entiendan de qué se trata. Esto nos han expulsado del agua durante muchísimos años, vuelvo a repetir la palabra soberanía, no somos soberanos en la logística, otra de las cuestiones que a esta organización nos preocupa en forma muy, pero muy importante es la soberanía logística. No tenemos, como ustedes bien lo saben, y seguramente algún compañero o algún otro actor político sindical que ha pasado por la radio lo ha explicado antes que yo, no tenemos hoy casi marina mercante, la flota fría argentina, Elma, desaparecida. Bueno, lo que significa que durante muchísimos años nos hicieron creer, no nos hicieron creer, sino que nos demostraron equivocadamente que la soberanía no pasa ni por lo fluvial ni por lo marítimo, y nos han hecho vivir muchísimos años de espalda, en el caso nuestro, hablando en lo territorial, yo estoy más en la parte fluvial que en la parte marítima, nos han hecho vivir de espaldas al río, ¿no? O sea, teniendo semejantes canales troncales de navegación que unen y unifican toda la cuestión portuaria, por ejemplo, cuando hablamos de logística. Sí, cuando alguien habla con un extranjero y mira el mapa, ¿no? Ve que hay un gran río que se mete
al continente y una costa tan amplia marítima, no se entiende, ¿no? Como que en la Argentina no esté tan desarrollada la marina mercante. Cuando en estas reuniones donde están todos los compañeros, se habla de este tema, digamos que el camino es por ahí, digamos, porque estamos hablando de soberanía, pero estamos hablando de trabajo, ¿no? Exactamente, sí, producción y trabajo, que son las premisas de esta organización, producción y trabajo. En realidad nosotros venimos desde hace mucho tiempo, sobre todo mi secretario general, Juan Esperoni, y mucha gente de la comisión directiva que me aventajan en años de todo este tratamiento del cual estamos hablando, vienen haciendo conciencia. Es muy difícil hacer conciencia cuando grupos tan grandes, tan hegemónicos, pegan constantemente envenenando la verdad y tergiversando la realidad, ¿no? Pero la verdad que es muy importante que la gente, como te decía hace unos minutos, unos instantes, tome conciencia real de lo que significa tener nuestra posibilidad soberana de salir al océano a ofrecer y a vendernos toda la producción, cuestión que hoy no pasa. Bueno, la gente tiene que empezar de a poco, tenemos que empezar a informarla, tenemos una gran parte de responsabilidad en este sentido de informar, en principio, a nuestros trabajadores, a su familia y a los que circundan estos núcleos familiares de los trabajadores que representamos, ¿no? Para que el común denominador, el ciudadano, como te lo dije hace un ratito, el ciudadano de pata, entienda de lo que estamos hablando y con esa cuestión de conciencia buscarle la vuelta para revertir todo esto, ¿no? ¿Cómo sigue la agenda? Este fue el segundo encuentro, ¿cómo sigue de aquí en más? Mirá, en este segundo encuentro, como te dije, se detallaron todos los secretariados, ¿sí? Nuestra organización tiene el orgullo de tener una secretaría a cargo, que es la secretaría gremial a nivel nacional, que está a cargo de quien habla y compartida con un compañero, si bien no está en una cuestión documentada todavía, pero con un compañero que me aventaja, como te lo decía hace un ratito, en años de esta lucha, que es el compañero Ítalo Carrizo, que aprovecho a mandarle un abrazo grande. Un abrazo, está escuchando, Ítalo. Un compañero, sí, un compañero de fierro que está allá en la Patagonia. Casi que vamos a compartir esta secretaría con él, lo que significa para nosotros también una gran responsabilidad en términos de representación. Eso fue el primer encuentro. Y el segundo encuentro, seguramente esa cuestión de alineamientos va a ir tomando más forma, más solidez y más detalle en todo lo que es el armado de esta cuestión del peronismo de la soberanía, ¿no? Con representación, como vos lo nombrabas recién a Ítalo, hay compañeros a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y eso es la importancia de tener territorio. Exacto. Junto y de la mano con los compañeros de Octubre, la verdad que el federalismo se manifestó de una manera muy, muy importante en estos 2 o 3 días que tuvimos ahí en la calle Tucumán 1700, en Cava, con el compañero Arispe y toda su gente de la organización Octubre, leales compañeros. La verdad que se manifestó, que vuelvo a repetir muy, muy fuertemente, ese federalismo. No hay una provincia que no tenga un representante del peronismo de la soberanía, como también la representación de Octubre, ¿no? Adrián, te agradecemos la predisposición para atendernos, para contarnos sobre este importante encuentro, que tiene que ver con la vida cotidiana, porque quizás la palabra soberanía suena así muy grandilocuente, pero que se ve trasladada en la vida cotidiana, ¿no? Cuando nos quejamos a veces de la cadena de valores, ¿no? Estamos hablando de soberanía, porque hay cuestiones que pagamos mucho más. Siempre hablamos cuando algo trasladado por el agua, para hablarlo vulgarmente, es mucho más barato que hacerlo por tren y muchísimo más barato que por tierra. ¿No? Y esto no es en contra de nadie, sino... Y ecológicamente hablando también. Totalmente. Es una diferencia sustentable, digamos, el tipo de transporte, las condiciones, los riesgos a los que está sometida cualquier carga, a diferencia del transporte terrestre, ¿no? Por eso vemos en el peronismo de la soberanía una herramienta realmente muy, pero muy importante y muy necesaria para llevar adelante ese proceso de intentar cambiar en principio una logística, de aportarle a los gobernantes esa posibilidad del entendimiento a través de todo lo que hacemos nosotros en forma documentada,
para llevarle esa información y que, bueno, empecemos a transitar con esta herramienta del peronismo de la soberanía, empecemos a transitar un camino un poco mejor, digamos, a nivel nacional. Y en realidad es volver, ¿no? Porque la Argentina fue un modelo de marina mercante. Exactamente. Yo, mira... Está probado, digamos, no es que no funcionó. No, tal cual. Y muchas veces, y en estos últimos días, yo también represento una secretaría en la mesa de unidad sindical de Zárate Campana, como también en la CGT regional, y con los compañeros que son casi 30 unidades sindicales, gremios de todo tipo de servicio y de industria, justamente hablamos de ese tema, del peronismo y la soberanía. Justamente mañana tenemos una reunión bastante nutrida en términos de representantes sindicales, y hablábamos de antemano de este tipo de cosas. El que entiende la palabra soberanía va a entender claramente el peronismo sin ponerle demasiada mística, ¿no? Soberanía es peronismo. Y bueno, por ese camino vamos. Bárbaro. Gracias, Adrián, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y saludo y agradecimiento a toda la audiencia por estos minutitos que han escuchado. Adrián Morales, secretario gremial, delegado regional del Sindicato de Obreros Navales de la República Argentina, haciendo referencia a este segundo encuentro federal del Movimiento Octubres.